como te lo había mencionado al principio, te invito a que escuches este tema interesante en tiempo de crisis en los labios del pastor Juan Germán Ortiz. Este es tu programa Creyendo lo Imposible. Miqueas 7, el verso 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de Winston Churchill. Él fue una persona que jugó un papel extraordinario, particularmente en la Segunda Guerra Mundial. Se dice que Winston Churchill experimentó a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera política, pues muchos fracasos y muchos triunfos. Cuando le preguntaron cuál era la lección más importante que había aprendido en la vida, su respuesta fue: nunca se dé por vencido, nunca se dé por vencido. Miqueas, ante la crisis, este Miqueas del que hemos leído, un profeta menor, simplemente no se da por vencido. Él está enfrentando una crisis, pero no se da por vencido. Yo quiero decirles que nosotros, de una manera, de otra manera, nos vamos a encontrar en una crisis. En una crisis vamos a tener un gran peligro, pero en una crisis vamos a tener una gran oportunidad. Es decir, que crisis representa, a la vez que peligro representa oportunidad. Tenemos que reconocer que ambas situaciones se dan cuando hay una crisis. Ahora, este pasaje nos va a presentar la oportunidad que nosotros tenemos en una crisis. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos en una crisis? Bueno, déjenme decirles 3 cosas que Miqueas muestra acerca de lo que debemos hacer cuando estamos en una situación difícil. En primer lugar, en tiempo de crisis debemos mirar a Dios. Lo más común es que cuando estamos pasando por una situación difícil, perdamos a Dios. Debemos mirar a Dios de una manera personal. No quiere decir que como familia, no quiere decir que como matrimonio, quiere decir que como persona cada uno debe de ver a Dios. Mas yo, dice Miqueas, mas yo. No sé si usted ha observado que una vaca, cuando quiere mirar al otro lado de la barda, lo que hace es levantar la cabeza y sobre la barda mirar al otro lado de la barda. Curiosamente nosotros hacemos lo contrario. Cuando tenemos problemas, en vez de levantar la cabeza y sobre los problemas, entonces ver al otro lado, nosotros pretendemos ver a través de los problemas. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque el diablo quiere hacernos sentir miserables. Pero es Barbara Johnson la que dice que el dolor es inevitable, es decir, que entramos llorando a este mundo y lo más seguro es que vamos a salir llorando de este mundo, pero el creerse miserable es opcional, uno decide cómo se va a sentir. Me llama la atención que el Calvario es capaz de romper de arriba a abajo el velo que impedía el acceso directo y personal a Dios. Sin embargo, cuando Jesús muere, el velo se rasgó de arriba a abajo.
Uno se pregunta, ¿qué es lo que detiene el ascenso entonces del hombre? Y uno tiene que contestar que es el hombre mismo el que se resiste a acceder a Dios, porque el acceso a Dios está abierto. Yo quiero decirle que las pruebas no están para provocarnos, sino están para promovernos. Yo no sé si usted se da cuenta de esto. Muchas veces pensamos que una prueba es una gran desgracia, pero debiéramos considerar que el tener una prueba es una gran oportunidad para promovernos, para avanzar. Fíjense lo que Pablo va a decir. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Y a cuáles cosas se refería? Pues se refería a sus prisiones, a sus cadenas, a su soledad, a su pobreza material, a su oscuridad, por ejemplo, en un calabozo. Todo eso había permitido que el Evangelio fuera presentado y hubiera avanzado. Ahora debemos mirar a Dios prontamente, no solo personalmente. Dice, a Jehová miraré. ¿Qué dice Miqueas? Mas yo a Jehová miraré. Dios debe de ser la primera opción cuando nosotros estamos pasando por una situación, y no la última, cuando ya el agua nos está llegando al cuello. Entonces sí, buscar a Dios. La palabra dice de una manera clara, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Supe de Hudson Taylor, el fundador de la misión del interior de la China, un misionero del pasado, bastante antiguo. Le dijo este misionero a un amigo en los últimos meses de su vida, cuando él estaba ya simplemente terminando su carrera. Hudson Taylor le platicó a un amigo, me siento tan débil que no puedo leer la Biblia, no puedo siquiera orar, solo puedo yacer quieto en brazos de Dios como un niño pequeño y confiar. Va a llegar el momento cuando nosotros nos sintamos así, cuando solamente podemos mirar a Dios y hacerlo pronto. Lo cierto es que si miramos a Dios pronto, estamos en el camino correcto. Yo me he puesto a pensar que David no se pone a mirar a Goliat. ¿Por qué? Porque si se hubiera puesto a mirar a Goliat, David se hubiera sentido muy pequeño ante Goliat. Pero ¿qué es lo que hace David? David mira a Dios, y cuando mira a Dios en su enfrentamiento ante Goliat, ¿qué es lo que pasa? Entonces Goliat va a resultar muy pequeño delante de Dios. ¿Qué es lo que va a decir David? David va a decir, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Estaba mirando a Dios en su enfrentamiento ante un gigante. Estaba enfrentándole con la ayuda de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Yo creo que en este año van a aparecer gigantes, van a aparecer desafíos, van a aparecer sencillamente aquellos que quieren hacernos sentir mal. Pero ¿qué es lo que debemos hacer?
debemos mirar a Dios y darnos cuenta, como David se da cuenta, que si Dios lo ha librado en el pasado, sencillamente lo va a librar ahora, por muy grande que sea el filisteo. Yo no sé si han notado que los buitres siempre andan mirando hacia abajo y siempre buscan hacia abajo, buscan las cosas de abajo. Es decir, buscan cadáveres. Yo creo que uno como cristiano en estos días lo que tiene que hacer es mirar hacia arriba y buscar las cosas de arriba. Reconocer que Dios nos ha dado alas, alas de águila, y que las alas no son para que las usemos cuando estamos asustados, como las gallinas. Las gallinas nomás agitan las alas cuando están asustadas, sino que nosotros las debemos levantar con la ayuda del Señor. La segunda cosa, en tiempo de crisis debemos esperar a Dios. Y yo creo que esto es bien claro en el pasaje. Fíjense, debemos esperar a Dios con confianza. ¿Qué dice? Esperaré al Dios, esperaré al Dios. A veces hablamos de confiar y hablamos de una manera muy general. Yo les quiero dar 3 sugerencias de cómo debemos esperar, confiar en Dios. En primer lugar, confianza en Dios implica incluir a Dios en nuestras metas. Yo no sé cuál sea su meta: casarse este año, comprar una casa, empezar el discipulado, bautizarse, estudiar en el seminario. No sé cuál es su meta, pero usted tiene que incluir a Dios. La Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero también Dios es el único que conoce el futuro y está dispuesto a guiarnos rumbo a Él. Ahora, otra cosa, tenemos que aprender en estos días a vivir un día a la vez. Un día a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos pierden el tiempo lamentando el pasado y preocupados por el futuro, al punto de que no tienen tiempo para disfrutar su presente. ¿Por qué el presente se llama presente? Bueno, porque es un presente que Dios nos regala. Y entonces, si es un presente, la mejor forma de disfrutar un presente, pues es haciéndolo nuestro. Y a veces el pasado no nos deja disfrutar el presente o el futuro. Todavía no llegamos al puente y ya lo cruzamos. La tercera cosa, no postergar. Lo que tenga que hacerse, pues que se vaya haciendo ya. Sí, no postergar. ¿Qué quiere decir esto? Haga lo que tiene que hacer. Y luego viene una palabrita, ahora. 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 No postergar. Déjeme decirle que a veces manejamos eso de un día, ¿no? Pues un día voy a empezar a leer mi Biblia, un día voy a empezar a diezmar, un día le voy a servir al Señor. Lo cierto es que ese un día se convierte en ningún día si lo seguimos manejando así. Debemos esperar a Dios con convicción. Fíjense, de mi salvación esperaré al Dios, y luego agrega, de mi salvación. Cuando estamos en una crisis, la crisis convierte nuestro sueño en una pesadilla. Es decir, teníamos un sueño y todo iba caminando muy bien, estaba pintado color de rosa, pero de repente todo eso se transforma y se convierte en algo feo. ¿Qué es confiar en Dios? Esperar. ¿Saben ustedes que hay un señor que esperó 25 años para tener el hijo que Dios le prometió? Su nombre, Abraham.
Cuando uno cree que todo está perdido, bueno, pues todo está perdido. Pero si uno confía en Dios, aunque todo se vea perdido, uno sabe que hay una salida y que la palabra final la tiene Dios. Yo quisiera que aprendieran algo. La salvación del cristiano no depende en lo que cree. Es muy común, ¿no? Eso de los credos. Se dice que entre los bautistas nosotros no tenemos credos, tenemos nomás confesiones de fe, pero es a lo más que llegamos, pero no credos. Y muchas veces a una persona, para saber si es cristiana o no, se le examina en contra del credo. Pero déjeme decirle que la realidad es que la salvación no depende en qué cree, sino en quién cree. Eso es lo que dice Miqueas. Esperaré al Dios de mi salvación. Él está hablando de una persona en quien él cree. Por eso tenemos que volver a lo mismo. La salvación no es una meta, algo que tengo que lograr, sino es un regalo. Es algo que tengo que aceptar y lo debo de aceptar hoy con todo mi corazón. Y la tercera cosa, en tiempo de crisis debemos clamar a Dios. Debemos clamar porque tenemos una relación personal. Fíjense lo que dice el Dios mío. Miqueas está hablando de que Dios es suyo. Mío. Se dice que en el mundo de los negocios quien no hace inventario termina en bancarrota. Y aquí tenemos a un Miqueas haciendo un inventario. Está detectando que Dios es suyo, el Dios mío. Ese es el inventario que levanta Miqueas. Un pensamiento muy parecido es el de Pablo. Pablo dice que hay un imposible. Y ese imposible es que algo nos pueda separar de Dios. ¿Saben ustedes que el espacio que hay entre Dios, vamos a pensar aquí está Dios y usted, es el espacio que el diablo ocupa para separarlo? ¿Para separarlo de quién? Pues de Dios. Pero cuando Miqueas dice el Dios mío, ¿qué está diciendo? Que no hay ningún espacio entre Dios y él. Simplemente Dios está con él y el diablo no puede meter ninguna cuña. No puede interponerse. No lo puede hacer. Por eso alguien ha dicho que lo importante no es que tú seas de Dios. Eso lo manejamos mucho. No, es que yo soy de Dios. Pues eso no es lo importante. Alguien en el pasado reclamaba eso, recalcaba eso. Lo importante es que Dios sencillamente sea nuestro. Eso es lo importante. No que nosotros seamos de Dios como si nosotros fuéramos los importantes, sino que Dios sea mío, mío. Por eso Miqueas dice, el Dios mío. Es algo que ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada, búsquele, ninguna cosa creada nos lo puede quitar. Y la última cosa, debemos clamar porque tenemos una respuesta poderosa. Fíjense lo que dice, el Dios mío me oirá. Me oirá. Si usted quiere saber la medida de un hombre, de qué tamaño es un hombre o una mujer, mida sus convicciones. ¿Qué hace usted? ¿Cómo se comporta usted cuando tiene una camarita y sabe que hay el jefe le está viendo a través de la camarita? ¿Cómo se comporta usted? ¿Bien o mal? Bien.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo se comporta usted cuando nadie lo ve? Ahí ya nadie habló, ya nomás uno por ahí. Juan el Bautista por ahí habló en el desierto, ¿sí? ¿Cómo se comporta cuando nadie lo ve? Bueno, cuando nadie lo ve, lo que cuentan son las convicciones, porque son las convicciones las que nos van a mantener bien. Yo les he platicado de Bartimeo. Bartimeo sencillamente es un cieguito, pide limosna, pero él tiene una convicción. Yo no sé si lo han notado. La convicción de Bartimeo es que Jesús lo va a oír. Y entonces lo callan. No estés gritando, Bartimeo. Jesús no te va a oír. Y estaba ciego, pero entonces también se hace el sordo. Y entonces, en vez de dejar de gritar, grita más fuerte. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Déjeme decirle que la convicción de Bartimeo de que Jesús lo iba a escuchar, detiene, frena a Jesús. Yo quiero decirle que Dios no ha prometido días sin dolor. Si usted está esperando que este año no tenga dolor, déjeme decirle que está en chino. Risas sin tristezas o un sol sin lluvia. Dios no ha prometido eso. Pero Él sí prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y escuchar tu clamor. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos va a escuchar. Que cuando nosotros clamemos, cuando nosotros gritemos, cuando nosotros pidamos ayuda, sencillamente Él nos va a escuchar. Tan es así que Miqueas dice, me oirá, me oirá, me oirá. Por eso yo quiero decirle que no hay tiempo para la desesperación. Este año nuevo no debe de ser un año de desesperación. No hay tiempo para estar desesperado, sino sencillamente saber que a pesar de la crisis, uno debe mirar a Dios, uno debe esperar a Dios, uno debe clamar a Dios y saber que sencillamente en Dios, en medio de la crisis, uno va a tener la salida, porque en una crisis hay peligro, pero hay oportunidad, y la oportunidad está de mirar a Dios, de esperar a Dios y de clamar a Dios. Por eso yo quiero animarle para que usted en este año confíe en Dios. Y confiar en Dios en su crisis es mirarlo, es esperarlo y es clamarle con todo su corazón. Qué importante es que en tiempo de crisis no nos olvidemos de Dios, lo volteemos a ver, esperemos confiadamente en Él y sobre todo clamemos a Él. Las crisis son una verdadera oportunidad para crecer. El dolor va a existir, pero el sufrimiento es opcional, y sujetos a la mano de Dios, pues definitivamente seremos más que vencedores. Te invito a que continúes con nosotros. El teléfono de Quiéreme 1440 1035 0043 o bien el de Creyendo lo Imposible 5705 1588. Vamos a un pequeño corte comercial y estamos de regreso. Recuerda que estás en Creyendo lo Imposible.